continuamos. Santiago y Jesús han hablado de procesos de autismo en la institución, de funcionamiento, como esas inercias, esa repetición sin deseo, y yo creo que de alguna manera Tabacalera intenta romper eso a través de una palabra, a través de una práctica y a través de una palabra clave que hoy se ha vuelto difícil de saber qué significa y si significa algo, que es la palabra participación. El siguiente epígrafe lo hemos titulado Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis. ¿Quién se beneficia? Retomando el eslogan famoso de 68. Y extraigo el párrafo del dossier que habla sobre la cuestión de la participación para lanzarlo a otras dos personas que están aquí con nosotros. Dice: uno de los ejes de actuación de la Tabacalera de Lavapiés desde su nacimiento como centro social autogestionado ha sido el de la formación y el fomento de la participación a nivel social y su experimentación en los diversos registros enunciativos de la cultura contemporánea. Estos aspectos, indisolubles del propio concepto acuñado en las últimas décadas de centro social autogestionado, se ponen en práctica partiendo de una serie de premisas compartidas y básicas a partir de una propuesta ambiciosa de participación. Iniciativas de este tipo cubren necesidades que van más allá de las ofertas culturales que viene ofreciendo la ciudad. Hablamos de necesidades de relación, de componer afectos, de creatividad, necesidad de hacer y construir comunidad. Este tema de la participación y este párrafo que lo expresa en el dossier de Tabacalera lo queríamos poner a discusión con Tomás Villasante y Nico Sgiglia. Tomás viene del Máster de Metodologías Participativas para el Desarrollo Local de la Universidad Complutense y es analista e impulsor de multitud de técnicas y procesos de democracia participativa a lo largo de un montón de años. Y Nicolás Sgiglia es miembro de la Casa Invisible, que es este centro social autogestionado de Málaga que ha nombrado antes Santi y Jesús, desde donde se ha trabajado en profundidad qué cosa puede ser un centro social autogestionado en el contexto de las luchas del siglo XXI. La Casa Invisible tiene hoy un acuerdo para la cesión del edificio que ocupó hace 5 años y creo que además en el contexto de una mayoría absoluta del Partido Popular en Málaga. Tenéis la palabra. Hola, sí, se escucha, ¿no? Vale, lo primero quiero que no tanto agradecer por la invitación, sino que quería que los que están aquí presentes de alguna manera sepan que desde la Tabacalera se está apoyando de forma muy intensa y de forma material y con una generosidad muy grande el proceso de constitución o de consolidación de la Casa Invisible. Entonces lo primero es que sepáis que la gente, los compañeros y compañeras que están sosteniendo esta experiencia de la Tabacalera no solo sostienen esta experiencia, sino que colaboran de una manera, insisto, muy intensa y muy generosa con el trabajo que estamos intentando desarrollar en Málaga. Así que traigo el mandato de lo primero públicamente, decirles gracias y darles un abrazo muy grande porque nos está ayudando y mucho en lo que estamos haciendo. Lo siguiente es hacer una serie de 3 apuntes que de alguna manera surgen de nuestra experiencia y queríamos compartir un poco basado en esta cuestión de la participación. Creo que hay una cuestión que conviene hacer explícita, o por lo menos de nuestro punto de vista es importante hacerlo explícito ya, y es que hablar de participación implica en una primera instancia hacer una crítica radical, por decirlo así claramente, demoledora a el papel que ha venido jugando en las últimas décadas la forma Estado, lo que hemos conocido como la institución pública. Denunciar una cosa que creo que para nosotros es algo digamos, muy natural, por eso no me voy a detener mucho, que es parte de la crítica que le hacemos a la forma democrática hoy, el proceso de penetración de la lógica managerial, de la lógica empresarial en la manera de entender la institución de lo público como garante del cuidado, la promoción y la gestión de la vida compartida, de la vida en común que tenemos los ciudadanos. Ese proceso de erosión, de derrumbe, diría de corrupción de lo público tiene bastante que ver con la necesidad de poner en marcha otras instancias donde participar, donde gestionar la vida compartida, ¿no? Que es una de las apuestas principales de los centros sociales. En lo público, en las instancias de lo público, en la forma Estado en las últimas décadas, se ha dado un verdadero expolio de lo común, digamos, los procesos de
transferencia directa, digamos, de renta y de riqueza común hacia los sectores privados. Todo el proceso de privatización se muestra en su manera más clara, cuando lo vemos de manera muy explícita, pero por lo debajo lo que se ha dado es una verdadera cesión de soberanía, de poder de lo público hacia los sectores empresariales y los sectores privados. Digo esto para arrancar sobre un cuestionamiento muy claro sobre aquellas dinámicas que quieren impulsarse de las instancias de lo público en nombre de la participación, o que nosotros nombramos de forma un tanto tosca, pero para que sirve para problematizar las líneas de participación blanda que propone la administración, ¿no? Como venir a discutir determinadas cuestiones muy elementales o muy básicas de los presupuestos, venir a discutir o queremos escuchar vuestra opinión sobre qué hacer con esto, cuando lo que se ha venido dando de fondo ha sido un verdadero expolio de la soberanía por parte o beneficiando al interés privado. Entonces esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, porque cuando vamos a defender lo público contra los procesos de privatización no es una defensa acrítica de lo que hoy en día es lo público, se ha convertido en lo público. Nuestra defensa de lo público, además de saliendo a la calle y movilizándonos obviamente en defensa de cuestiones tan elementales como la sanidad o la educación, es una defensa de lo público que se produce a través de la reinvención de las instancias de lo público. Y creo que espacios como los centros sociales y como la tabacalera son una buena señal, un buen prototipo o un buen ensayo de cómo tienen que ser inventadas o reinventadas las instancias de lo público, haciendo justamente una lectura de aquello que entendemos como un horizonte post-neoliberal. Y hablando de horizontes post-neoliberales, se nos da vuelta, digamos que nos invita a mirar algunos de los procesos que se están dando, por ejemplo, en Latinoamérica, donde la profundización democrática o las verdaderas políticas de participación que se están dando, con sus contradicciones, con sus limitaciones, en países como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, diría también hasta en Argentina o Brasil, tiene que ver automáticamente, insisto, con una cesión de soberanía de lo público hacia instancias, ya sean tradicionales o novedosas, de autoorganización social. Es decir, el Estado cede soberanía a las formas de organización social para gestionar de una manera más efectiva y radicalmente democrática la vida pública. Es un primer apunte sobre eso, porque resulta urgente, y creemos que lo que se está intentando luchar aquí en Tabacalera o en lo invisible tiene mucho que ver con esto que estamos planteando, de una cesión de soberanía donde lo público, absolutamente denostado y penetrado por la lógica neoliberal, tiene que ceder soberanía hacia las formas de organización social. Un segundo punto tiene que ver con reconocer de que las dinámicas de innovación democrática que se han venido dando en las últimas décadas han tenido como protagonistas a los conflictos sociales y a los procesos de organización de los llamados movimientos sociales. Toda innovación democrática, toda presión o proceso de radicalización democrática hay que situarla en la gestación de conflictos sociales o en la constitución de nuevos movimientos. Y en eso, por decirlo de alguna manera, los centros sociales han jugado un papel privilegiado, al menos en las últimas 2 décadas. Obviamente acompañando, dotando de infraestructura, de soporte, si se quiere, material a esos procesos de autoorganización y de conflicto, pero han jugado un papel y siguen jugando y seguimos jugando un papel realmente muy relevante. Lo que quiero decir con esto es que la profundización democrática, la innovación en materia de democracia, depende de los centros, también de los centros